chico por lo que él publicaba en las redes sociales que hasta ayer estaban totalmente abiertas y se veía todo esto, ¿no? Intentos por zafar o por tratarse alguna adicción, recaídas, publicaciones, mucho alcohol, y decíamos, ¿se puede hacer algo? Y volvemos otra vez, la ley de salud mental, tendría que haber estado internado, hay lugares para la internación. Eh, ¿Dónde empieza el problema, ¿no? Pues si este chico tiene 20 años, probablemente el problema empezó hace mucho más. ¿Cómo Sí. empezamos a hablar, Gustavo, de esto? A mí me parece que interesantísimo el planteo. Es un problema, como siempre lo decimos, muy complejo y aparecen cuestiones sociales, culturales, económicas, familiares y personales. Entonces, me parece muy importante. Yo creo que nosotros podemos, interesante la pregunta, si podemos hacer algo, yo creo que se puede hacer. Pero lo que no podemos hacer es también hacer reduccionismos, o no debemos por lo menos hacer reduccionismos. Yo entiendo, no sé si usted opina lo contrario, que justamente se puntualizan las drogas. Entonces yo leía ayer un titular que era para comprar drogas. Entonces ahí hacemos un reduccionismo, y si hacemos un reduccionismo probablemente nos equivoquemos. El consumo existía seguramente, pero existe un problema, como le decía recién, social, económico y cultural. Y ahí tenemos que pasar a visualizar el fenómeno desde todos estos matices. Es decir, ver cómo podemos ayudar. Y bien dicho esto de que si tiene 20 años empezó antes. Eso me parece genial, porque eso es lo que estamos tratando de hacer ver. Nosotros, si nosotros no apostamos a la prevención, seguramente no nos va a ir muy bien. ¿Cómo apostamos a la prevención? Con algunas actitudes y políticas que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con la cultura, que tengan que ver con el trabajo, y tenemos que hacer algo. Para mí es situarnos en la comunidad. Hoy estamos muy convencidos de que la salida es la territorialidad. La territorialidad quiere decir que tenemos que ir a fondo analizando ese lugar. Yo no conozco en detalle, sé el episodio que usted me dice, pero no conozco los detalles. Bueno, a partir de esa territorialidad, ver qué pasaba, cuál es el barrio, cuáles son los componentes familiares, cuáles son los componentes culturales, y a partir de ahí sí puede hacer algo. No creo que en principio, hacia grosso modo, muy groseramente, tengamos que pensar solamente en una internación. Pero Gustavo, yo a raíz de, obviamente siempre, y es reduccionista, sacar conclusiones por posteos en redes sociales, pero veía que algo que se repite cuando uno puede acceder a las redes de personas como este chico, o el otro caso que está ahora, que es noticia, el de Lucianito, que mató al empresario Blaquier. Uno puede ver que hay como una especie de orgullo de pertenencia en donde reivindican, digamos, el hecho del delito, donde plantean si tengo que morir en esta, muero en la mía, donde hacen también publicaciones vinculadas al consumo y decir, en este caso, en este chico, evidentemente hace algunos meses murió un amigo de él, da a entender que también este otro chico delinquía, y decía, ¿cómo era? Extraño esas pastas que nos tomábamos. Claro, y el Fernet, el Faso y la pastilla que tomábamos todos juntos. O sea, entonces, yo lo que digo es, se plantea la territorialidad, la comunidad, pero ¿qué hacer si todo el grupo más cercano a una persona, digamos, no solo está en la misma, sino que reivindica esto como una forma de vida? Y poniendo incluso su propia vida, que uno puede decir es lo más valioso, como algo que tranquilamente vale la pena perderlo sosteniendo esta forma de vida. Claro, pero ahí plantea bien usted, ahí se forma una cuestión cultural. Por eso le digo, ahí tenemos que ver el origen, qué pasó, dónde estuvo. Acá aparece un movimiento cultural. Es decir, ellos se van formando con esos códigos. Entonces, si esos códigos nos van a llevar a estas convicciones de que de pertenencia, así como hay gente que juega al rugby, juega al fútbol, o gente que es religiosa, bueno, lo que tenemos que hacer es visualizar estas cuestiones, porque acá estamos enfrentándonos también a una serie de... Yo digo que estamos muy inmersos en una cultura
consumista, eso ya lo hemos hablado, que tiene que ver con el posmodernismo, y la propuesta viene por ahí. Y la propuesta viene por ahí también desde algunas cuestiones de invasión, yo llamo de estímulos, porque hoy un adolescente, un niño, está estimulado muchísimo más que lo que podríamos haber estimulado, y no quiero con esto volver al pasado, digamos, nada más para mostrar. Y lo que digo es que este estímulo que recibe este chico de muy corta edad, le dificulta poder armarlo. ¿Y qué hay detrás de este estímulo? Hay una propuesta de consumo. Hay un celular, hay una pantalla, y ahí empieza el bombardeo. Ese bombardeo incide sobre su cerebro, y su cerebro va desarrollando situaciones o reacciones ansiosas, se llaman ellas, que hace que la persona tienda al consumo. De manera que, vuelvo con lo mismo, nosotros tenemos que trabajar en lo preventivo, pero también tenemos que, obviamente, hacernos cargo de estas situaciones, y en ese sentido tenemos que tener una postura comunitaria. Gustavo, rápidamente el ejemplo, ¿qué pasó cuando vino el COVID? El COVID era un virus que actúa de determinada manera. ¿Y cómo se organizó la sociedad? Hubo una cuestión conductual, aparecieron personas esenciales, hicimos una estrategia, hicimos un hospital. ¿Y cómo estamos ahora con el COVID? Yo planteo eso nada más. Sí, Gustavo, buen día. Uno de los grandes inconvenientes, y hoy lo planteábamos antes de la entrevista con vos, es que hemos naturalizado, como no un problema de adicción, el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillos. Y de ahí arrancamos, y nuestros hijos se van desbordando, y quienes hoy tomaban un vaso de cerveza, mañana ya toman 10 vasos, 2 botellas, toman whisky, mezclan las bebidas, y es como que empiezan a no ser contenidos por lo que fue el primer paso, y ahí se meten en otras instancias. Totalmente, Marcel, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Eso es una cosa que lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El inicio es el alcohol, la naturalización. Entonces, cuando preguntamos qué hacemos, y bueno, tenemos que ocuparnos de esto que acabas de decir vos, de prevenir que el consumo. Está muy clarísimo que el consumo de alcohol o de cualquier sustancia ilícita, no medicamento, que no esté indicada por un médico, o lícita que no esté indicada por un médico, debe ocurrir después de los 25 años. Y estamos teniendo chicos con 10 o 12 años que consumen alcohol. Una cosa, digo, aprovecho, ayer escuchaba a Juan Asina, que es el de la municipalidad de tránsito, sí, y él contaba, creo que le contaba a Martín, que era mucho lo que estaban logrando detener a personas con el alcoholimetría positiva. Eso está obviamente buenísimo, en el sentido de la cuestión de la municipalidad, pero yo me preguntaba, estaba a punto de llamarlo a Martín para poder salir al aire, así que agradezco que hoy me convoquen, es que ¿qué pasa con el después? Y ahí aparece, y Martín le planteaba que había gente que reincidía mucho. Entonces Juan le explicaba que le suspendían 3 meses, le suspendían. Pero yo me pregunto, ¿solamente tiene que ver con lo que conduce? No, esa persona que tiene un problema de alcohol tiene otras situaciones también conductuales, que no es solamente conducir. De manera que hay que buscar también qué hacer con el después, no solamente detectar que infringió la ley para conducir, sino que debe recibir una atención primeramente para un diagnóstico, a ver de qué se trata esto. De manera que si nosotros tomamos estos alcoholímetros positivos, podríamos hacer también un montón de cosas. Ya que se tiene el dato, digamos, el dato objetivo, exacto, si es reiterado, si una persona, no sé, todos los fines de semana o cada vez que sale da positivo, hay un problema que va más allá de la conducción, aprovechar que ya se lo detectó para guiarlo hacia otro lugar, no solamente la sanción por el tema del tránsito, ya que se detectó el caso, bueno, a ver, porque una persona es reiteradamente detectada como un conductor. Es interesante. Yo no me quiero ir de la cuestión, doctor, pero me parece que hay una cuestión necesariamente a discutir que tiene que ver con la ley de salud mental, si efectivamente cumple los parámetros para los cuales en algún momento fue modificada. No dejar muy por arriba esto de cuándo, quién, cómo, por qué se decide o no
una externación, porque está bien trabajar toda la prevención, todo esto, estas cuestiones que vos marcabas claramente, el tema del alcohol, el tema de los celulares, la televisión, otras cosas que por ahí uno pasa por arriba y no se da cuenta que también generan adicción. Todo eso en el marco de la prevención, pero para cuando ya está la situación, ¿qué hacemos cuando está la situación? Acá viene la gente a la puerta de la radio a decirte, Miguel, toda la noche nos persiguió, nos robó cosas, nos amenazó, no sabemos qué hacer, la jueza no la quiere, recurrimos a la policía, recurrimos a la justicia, no quieren internarlo. ¿Cuándo hay que internarlo? ¿Cuándo había que internarlo o externarlo a un chico con estas características? Vos me podés decir, no conozco el caso en profundidad, pero hablemos de una cuestión de una persona sobre la cual ya no podemos hacer prevención y que sin duda es un adicto a otra sustancia más peligrosa. Porque si no, quedamos siempre lo mismo y no, ya, es cierto, todos, incluso nosotros los medios, tenemos que trabajar en el tema de prevención, pero para cuando la prevención ya no funcionó, como en el caso de este chico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Porque terminan matando. Te contesto totalmente, y con números. Se supone que el 10% de la población tiene un consumo problemático, quiere decir que el 90% no tiene, quiere decir que la prevención la tenemos que hacer con los 90%. Ahora viene con los 10%. ¿Cómo plantear qué hacemos con los 10%? Bueno, cuando lo hacemos con los 10%, tenemos que buscar igualmente tener indicadores precoces. Es decir, cuando más precozmente haya una aparición de intoxicación, porque es como decir vos, aparece que hace un año que viene o ha tenido episodios de violencia, bueno, ahí tenemos que incidir. Bueno, ahí sí tenemos que organizarnos, tenemos algunas dificultades, porque vos bien sabés mejor que yo que la demanda es por ahí excesiva. Sí. En ese sentido, en el caso provincial nuestro estamos trabajando mucho y ahí me parece notable esto. Yo por lo menos que tengo 30 años de psiquiatra, la intersectorialidad. Yo estoy viendo que estamos trabajando, estamos teniendo trabajo en el terreno justamente en la intersectorialidad, trabajando con la policía, la educación, la gente de justicia, con el DIMNA, y bueno, realmente nos encontramos con que hay una situación de demanda bastante extensa que a veces supera nuestros recursos, pero estamos tratando de sentido. Con respecto a la ley de salud mental, yo creo, y volvemos al principio de como me contaba Cristina, ¿qué hacemos? Y tenemos que hacer esto que te acabo de decir. La ley está ahí. Nosotros no vamos a poder modificar la ley, pero sí la ley plantea políticas, que es la que estamos tratando de hacer. O sea, nosotros tenemos que encargarnos como Poder Ejecutivo o como ciudadanos de trabajar y de hacer estas cuestiones. Pero ¿qué política, doctor? Porque nosotros tenemos acá un caso, que es el de la persona que intentó asesinar a nuestro compañero Daniel Brites. Y la justicia entiende de que es mejor que esté externalizado en su contexto, contenido en su contexto, para no agravar su condición. ¿Y su contexto cuál es? ¿Es más grave todavía su contexto? Sí, habría que preguntarle al juez, ¿no es cierto?, cuál fue el criterio de eso, pero sí, ciertamente puede ser que su contexto, como hablábamos al principio, social, cultural, económico, sea un diferente. O sea, esto requiere un cambio cultural, un cambio más extenso. Y bueno, yo te diría, Miguel, que hay que abocarse, tenemos que abocarnos. Yo creo que hemos tenido muestras, como yo te decía, un día vino la pandemia y se hizo un hospital, después vinieron los fuegos y aparecieron los bomberos, y hoy estamos en esta crisis social, política, económica, con esta representación que aparece con el consumo. De manera que yo creo que tenemos que ocuparnos, y tenemos que ocuparnos todos, porque nos está pasando esto. Gustavo, ¿cuáles son esas señales? Porque también las familias que están escuchando, ¿cuáles son esas señales precoces que decís hay que detectar? ¿Y qué hacer ante esto? Yo planteaba, a veces la disyuntiva en un cumpleaños de 15, lo planteaban los chicos, es si no hay alcohol los chicos no van. Y te boicotean la fiesta, entonces estás entre cómo, digamos, sí o no. Muchas veces uno escucha decir, yo prefiero que hagan la previa en casa porque están más seguros y se habilita el consumo de alcohol en las casas y otras cosas, pues prefiero estén acá y no. Y es como que elegimos entre lo menos malo. ¿Qué actitud, digamos, hay que tomar para, como familias, aquellas que tienen las herramientas o que quieren ocuparse de sus hijos, para evitar, digamos, llegar a estas instancias que están
a ver, no serán irrecuperables, pero son realmente muy difíciles. Mira, Cristina, yo te contesto, trato de ser lo más práctico posible. Sí. Vos tenés una hija chica, pero vamos a suponer que ya va a tener 10, 11 años, 12, Sí. y te va a parecer exactamente esto que vos acabas de decir. Entonces, imaginémonos que vos me decís, ¿y qué hago? Dice que van a ir a la casa de fulano. Bueno, ahí el qué hago, ¿qué hacemos? Tenemos que tener, ¿por qué te va a decir tu hija? Pero vos no me dejás, pero vos me estás coartando, pero vos todos se van y vos no te vas. Entonces ahí cuando te dice todos se van y vos no te vas, vos tenés que calzar el teléfono y hablar con las amigas, con los padres. Ojo, no te va a hacer fácil, porque muchos padres te van a decir, bueno, sí, pero es así nomás, hay que dejarle. Bueno, ahí el qué hacer es esto, es una contracultura, es organizarnos, es poner límites, Entonces, doctor, pero usted habló de la pandemia y qué es lo que hicimos con la pandemia, habló de los incendios y qué es lo que hicimos con los incendios, ahora está hablando de una contracultura. No es nadar en un mar de dulce de leche, o sea, no se va a cansar de nadar y no va a llegar a ningún lado, porque la verdad que hasta que no explote todo no vamos a hacer nada. Nuestra cultura no hace nada hasta que no pasa algo realmente grave que nos afecta a todos, porque ahora estamos hablando del tema, mañana nos olvidamos el tema, Sí. Y nos vamos a volver a acordar cuando muera otra persona. Sí. Pero socialmente, o sea, realmente como sociedad, ni nos importa. Y mientras estamos diciendo esto, no, que hay que prevenir, por otro lado están, no, tenemos que legalizar el consumo de la marihuana, que los son adultos y ellos saben lo que tienen que consumir y lo que no. O sea, hay un contrasentido y entre nosotros mismos nos boicoteamos. Bueno, esto último que dijo me parece lo más interesante de toda la charla. Ese es nuestro problema. O sea, porque en los otros casos que hubo un orden. Fuimos para el lado del hospital, en el otro lado fuimos para el lado de los bomberos. Claro. Y fíjate vos que, ¿por qué se incendió? Porque hay un desastre ecológico. O sea, ¿nosotros vamos a controlar el desastre ecológico? No, pero sí controlamos los incendios. Entonces, tenemos que tomar decisiones políticas y sociales que para defendernos de esto, porque muy bien dicho, yo exactamente coincido plenamente. Gustavo Gamboa, ¿que sí. Eso? Sí, Gustavo, que esto vamos a volver dentro de 15, 20 días, un mes, cuando a través de sale. Sí, totalmente de acuerdo, pero esto amerita que todos hagamos algo al respecto y concienticemos, ¿no? Porque si no, no se puede tampoco, Gustavo. Yo te puedo asegurar que en el día a día la policía hace un montón, los médicos hacen un montón, el Hospital de Salud Mental hace un montón. Estamos tratando, como te decía, de desarrollar la territorialidad, el DIMNA, los jueces, y bueno, a veces tenemos inconvenientes entre nosotros, por ejemplo, con la justicia, pero más allá de eso, sí estoy totalmente de acuerdo, tenemos que darle entidad, tenemos que hablar todos los días de esto, y todos los días tenemos que desarrollar estrategias para ir en contra de esta situación que es gravísima, porque los que se van a morir son nuestros hijos. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, un placer, muchas gracias. Bueno, Gustavo Gómez es médico psiquiatra, trabaja con adicciones, con cuestiones de consumo problemático, y bueno, y siempre cuando hay un tema los consultamos y esta vez que los hacemos responsables de esta situación en la que se está viviendo. Generar una contracultura es algo que va a llevar su tiempo. Yo insisto en esto, o sea, todo el trabajo de prevención, todo lo que uno tiene que hacer en su casa, todo lo que uno tiene que trabajar con sus hijos adolescentes, está bien, perfecto. Y cada uno se hace responsable de eso, en la medida de la forma que puede. Porque la verdad que los adolescentes son difíciles, pero cada uno lo hace. Pero cuando ese límite pasó y llegó esto de los consumos y consumos excesivos con esta problemática, ¿qué hacemos? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A quién recurrimos? Siempre hay quejas. Él defiende la cuestión del Hospital de Salud Mental, pero siempre todas las quejas apuntan al mismo lugar y el director del Hospital de Salud Mental se resguarda y dice, no la jueza, no la justicia, no, pero entonces hay algo en ese engranaje. Es que el Estado no se puede hacer responsable de cuántos médicos tenés para tantos pacientes, Miguel. Miguel, o sea, está bien, llegamos a esta circunstancia. El Estado no tiene culpa de la ausencia de lo primordial que es la familia. Por supuesto. Entonces no le pidamos al Estado que te solucione los problemas. Coincidimos, Marcelo, coincidimos. Y siempre creo que hacemos un llamado a esa... Dijo, la ley está. Pero la ley está para aplicarse en circunstancias especiales. No deberíamos llegar a esas circunstancias especiales. Pero llegamos. Y hay gente en situación de... Porque si no acá volvemos a una cuestión de ricos y pobres. El que tiene
El que tiene paga una institución privada y va y se recupera y vuelve a ser el personaje de la sociedad. El que no, termina en la calle y mata como este pibe. O tenemos hay otro caso, el caso de un colega, el Delgado, el fotógrafo de Información Pública, no nos olvidamos, que el hijo, producto de un ataque también por el consumo, lo hincó y lo mató. Padre, sí. ¿Entendés? Entonces siempre terminamos en esto, entre ricos y pobres. Lamentablemente hay ausencia de la familia, hay un montón de cosas dentro de nuestra sociedad que fallan, por supuesto, pero ahí y no hay pero ¿qué hacemos con ellos? O directamente vamos a dejar que listo, no, ya está, no le puedo contener a la familia, y dejamos que... Quiero algunos mensajes, Miguel, que tienen que ver con esto para cerrar el tema. Disculpa, Tere, antes de ir a la pausa. Después ya está Santiago, vamos a hablar de economía. Dice, soy vecina, siempre los denunciabas, el padre pagaba, lo sacaban cuando salió, amenazó que la iba a matar y quemar a la abuela. Dice, los chicos están solos, se sienten solos, sin límites, sin afecto, crecen y nada más. No es fácil, son varios mensajes, no es fácil para las familias, el psiquiátrico no sirve, no está preparado, por favor entiendan eso. Otro mensaje, en el hospital de salud mental, para que quede internado, debe tener el consentimiento del paciente, caso contrario es dado de alta. ¿Este chico? Sí, ahí tenés los otros. Sí. Dale. Este chico estuvo haciendo tratamiento en una clínica de salud mental que se encuentra por calle La Rioja. La abuela le llevaba y le traía. Después la obra social no le cubrió más y entonces no pudo seguir el tratamiento. Es otro de los mensajes. Ángeles dice, el psiquiátrico no está apto para abordar este tema de adicción. Mantienen dopado y no es la solución. Si bien siempre tiene que haber un tutor, ellos le dan el alta si se quieren ir. Yo lo pasé con mi hijo y lamento que los legisladores no trabajen sobre la ley de salud mental. A estos chicos hay que mantenerlos aislados. No es fácil para las familias, es muy complejo el tema. Políticos, media pila, gracias, dice esta persona. Y Norma dice, no hay lugar para adictos ni enfermos mentales, tengo un hermano con esquizofrenia y el juzgado me pide que me haga cargo, sigo buscando porque un hogar para pacientes de este tipo te cobran entre 120.000 y 150.000 pesos por mes. Creo que debería modificarse la ley y el Estado debería invertir en estos tipos de casos asistidos, dice Norma también. Dice, bueno, el tema del muchacho que atacó a Dani Brito.